Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Yesida Alvarado y hago parte del departamento de leucemia en el MD Anderson en Houston. Antes de comenzar, muchísimas gracias a la doctora Marcela Espinosa por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes este tema. Estos son mis disclosures y aunque sé que tengo solamente 20 minutos para desarrollar el tema, me gustaría comenzar con un caso clínico. Muy rápidamente, esta es una de mis pacientes de Luisiana, de 47 años. Es enfermera registrada para el cuidado de heridas. Se presentó con síntomas constitucionales y pancitopenias. Los glóbulos blancos de 1.6, la hemoglobina de 9, plaquetas 40 y con blastos circulantes. Eh, Obviamente la refirieron al MD Anderson. Esto fue en agosto del 2024 con un diagnóstico posible de leucemia aguda. Yo estaba de turno y la vi, le hicimos su médula ósea, tenía 86% de blastos y la citometría de flujo confirmó una leucemia linfoblástica de tipo B, positivo para CD19, 20, 22. El FISH fue positivo para el rearreglo del BCR-ABL1 y aunque la citogenética no fue una buena muestra y no mostró metafases analizables, el mapa genómico óptico mostró y confirmó la translocación del 922. El panel molecular no mostró mutaciones significativas. Estas dos mutaciones de origen incierto, como ven en la pantalla. El secuenciación con clonosec identificó 4 secuencias dominantes. El tratamiento de entrada es con nuestro protocolo de ponatinib, 30 miligramos al día, más blinatumomab, y ella comenzó su tratamiento el 9 de agosto del 2024. El tratamiento en general fue bien tolerado, aunque pues tuvo una síndrome de liberación de citoquinas grado 1 y algo de complicaciones de neutropenia febril con un infiltrado pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo. Comenzó sus intratecales de profilaxis con resultados negativos del líquido cefalorraquídeo. En ese entonces hacíamos la respuesta, la valoración de respuesta casi que cada semana por motivos del estudio. Y el PCR en sangre periférica, me parece que fue estos resultados después de 10 días, como vemos el 20 de agosto, estaba en 0.11 y el clonosec ya estaba en una muy buena respuesta. Estaba positivo, pero por debajo del nivel de detección, con 0 a 2 células clonales por millón. El paciente completó su ciclo sin problemas. eh, eh, el segundo ciclo, como estaba ya en una muy buena respuesta, el ponatinib lo redujimos a 15 miligramos al día. Continuó con sus punciones lumbares y en algún momento en el ciclo 4 estaba teniendo eh, eh, más problemas con hipertensión y pues le ajustamos sus dosis de antihipertensivos. Sus punciones lumbares seguían negativas. En enero del 2025, su médula ósea se mantenía en remisión completa, FISH normal, citometría de flujo MRD negativo, el clonosec negativo y el PCR todavía positivo en 0.01%. Completó su ciclo 5 en enero del 2025, completó 15 punciones lumbares, todas negativas para leucemia en el sistema nervioso central. El PCR, como vemos, aún en marzo del 2025,
estaba 0.03 positivo y el Clonosec negativo. Y empezamos mantenimiento con el Ponatinib como agente único de 15 miligramos al día de mantenimiento en marzo del 2025. En general, vemos estos pacientes cada 3 meses. La última vez que la vi fue en marzo de este año. Tenía problemas con hiperkeratosis palmar y plantar, por lo que le ajusté la dosis del Ponatinib a 15 miligramos día de por medio. El PCR estaba en menos del 0.01% y el Clonosec se mantenía negativo. Eh, Aquí para hablar un poco y simplemente para anotar la estratificación del riesgo, me voy a referir solamente a los pacientes con el cromosoma Filadelfia positivo. En este caso, mi paciente seguramente podemos decir que es riesgo estándar sin mutaciones del Icaros Plus o sin antecedente de la leucemia mieloide crónica. Antes de la era de los inhibidores de tirosinquinasa, por supuesto, este diagnóstico era una sentencia de muerte con solamente alrededor del 10% de sobrevida a los 3 años, o con pacientes con un buen donante que pudieron pasar a trasplante solamente alrededor del 35%. Y esta es como la evolución de cómo ha sido el tratamiento en el MD Anderson desde los 90 del Hipercibat, después el Hipercibat en combinación con los inhibidores de tirosinquinasa de primera, de segunda y de tercera generación, y últimamente el Ponatinib con el blinatumomab. Aquí solo para recalcar la importancia de los inhibidores de tirosinquinasa y cómo cambió el pronóstico de estos pacientes de cuando estaban solo con el Hipercibat y empezaron a recibir el Hipercibat en combinación con el imatinib. Y esto para recalcar la importancia de iniciar el tratamiento con el inhibidor de tirosinquinasa en forma temprana. El tratamiento se modificó con la llegada de los TKIs de segunda generación, la Epiercibat con dasatinib. Esto simplemente para mostrar cómo era nuestro régimen en ese momento. Las curvas mejoraban la sobrevida a los 3 años casi del 70%, pero en la parte derecha de la gráfica las curvas de sobrevida con o sin trasplante, que básicamente pues todavía mostraban el beneficio obvio con la transición a trasplante, las pacientes en la curva azul. Y a más largo plazo, sin embargo, pues ustedes saben que la sobrevida a los 5 años estaba más o menos alrededor del 50%, aún comparando los inhibidores de primera y de segunda generación, el imatinib con el dasatinib en combinación con el hipercibat, y pues básicamente debido a recaídas del sistema nervioso central o recaídas específicamente con la mutación del T315I. Por esta razón, el régimen se modificó y empezamos a tratar pacientes con Hipercibat y Ponatinib, más o menos hace unos 10 años. Ponatinib inicialmente con dosis altas, 45 miligramos al día. Obviamente no pasó mucho tiempo antes de ver la toxicidad, sobre todo vascular y cardiovascular, tromboembólica, etcétera, y pues el protocolo se modificó para empezar con 30 miligramos y reducción de la dosis a 15 miligramos al día una vez el paciente estaba en remisión completa. Estos son los resultados del Hipercibat Ponatinib, sobrevidas a los 5 años del 75%, mejores que con los otros inhibidores de tirosinquinasa, y una sobrevida libre de evento de casi del 70%. Sin embargo, aquí para recalcar que en ese momento el beneficio de pasar a trasplante, los pacientes
en la curva azul fueron los que pasaron a trasplante a mano derecha, pues no era tan notorio. Es más, la curva de los pacientes que pasaban a trasplante era inferior seguramente por las posibles complicaciones. En este estudio se comparó el ponatinib con el imatinib. Es un estudio de fase 3, Falcon, en el que 245 pacientes fueron randomizados 2 a 1 a recibir ponatinib 30 miligramos al día o imatinib 400 miligramos al día, ambos en combinación con vincristina y dexametasona por 90 días. El objetivo primario del estudio era la respuesta MR4 a los 90 días y como vemos el ponatinib dobló al brazo con el imatinib. Eh, la probabilidad de sobrevida libre de evento o sobrevida libre de progresión, claramente beneficiando al brazo con el ponatinib. En la sobrevida general, como vemos, las curvas están sobremontadas y es básicamente porque los pacientes que recibieron imatinib de entrada que no estaban bien fueron permitidos para hacer crossover al brazo con ponatinib. Y pues me parece que este estudio es importante porque ayuda a establecer el ponatinib como el TKI de preferencia pues, para tratamiento en primera línea. Sin embargo, el Percivat, pues eso creo que ustedes saben, ha sido como el propósito de tratar de disminuir la cantidad de ciclos de quimioterapia por los efectos secundarios a corto y a largo plazo. El blinatumomab, cuando se introdujo, pues mostró que, seguramente, que probablemente es mejor que la quimioterapia eh, y en estos pacientes con actividad significativa, en pacientes con recaída refractaria. Por eso el régimen lo modificamos y empezamos a combinar el ponatinib con el blinatumomab. Pues, como lo mostré, es nuestro tratamiento de entrada. Algo que es importante resaltar ahí, como ustedes ven en la parte, en la esquina inferior derecha, es que los pacientes al no recibir ciclos de quimioterapia empezaron a recaer, sobre todo con el compromiso del sistema nervioso central. Y por ese motivo, las quimioterapias pasaron, en ese momento estamos haciendo 12 quimioterapias intraotecales de profilaxis y con el protocolo los aumentamos a 15. Y pues fue lo que les mostré con mi paciente. Eh, Estos son los resultados más actualizados en el último ASH. 88 pacientes, vemos la sobrevida a los 3 años del 90%, mejor comparado con los otros estudios que les he mencionado. Pero hay algo que es importante recalcar acá. Todavía hay pacientes que están recayendo y como vemos la incidencia acumulada de recaídas a los 3 años es del 12%. Específicamente en este reporte, 11 pacientes recayeron, 5 con recaída en la médula ósea, 5 con recaída del sistema nervioso central y un paciente que tuvo enfermedad extramedular. En el análisis multivariado no tuvo mayor diferencia si los pacientes eran de alto riesgo con mutaciones del Icarus Plus, pero lo que resaltó fue como peor riesgo fue la hiperleucocitosis a la presentación. Pacientes con glóbulos blancos más de 70.000 estaban considerados en la curva de alto riesgo. Y por eso en este momento el programa se modificó y en este momento estamos haciendo para estos pacientes con glóbulos blancos más de 70.000, 1 o 2 ciclos de quimioterapia con metotrexate y citarabina,
Como vemos ahí, iniciamos con ponatinib, blinatumomab y los primeros dos ciclos con adición de la quimioterapia sistémica en el ciclo 3 y en el ciclo 4. Seguimos con los 15 punciones lumbares como originalmente planeado. Aquí haciendo la comparación entre nuestro hipercibat ponatinib con el blinatumomab ponatinib, vemos que el blinaponatinib es superior con mejor sobrevida general y sobrevida libre de progresión. Aquí resultados recientes de ASH también de diciembre. Otros grupos mostrando la superioridad del blinaponatinib comparado con imatinib con quimioterapia. El grupo es Himema, el italiano, con estos resultados de fase 3. Y aquí un resumen con resultados de blinaponatinib comparado con blinadasatinib. Aún tengo pacientes que los estoy tratando con blinatumomab y dasatinib, sobre todo pacientes con alto riesgo tromboembólico y cardiovascular. Yo creo que el inhibidor de tirosinquinasa es todavía un tema de debate y de estudio. Hacemos tratamientos de investigación con combinaciones con blinatumomab y asciminib y otros como este que estoy mostrando en la diapositiva de olverambatinib, inhibidor de tercera generación chino, está aprobado en China para leucemia mieloide crónica y también en leucemia mieloide crónica en fase acelerada. Pero pues está mostrando en nuestros estudios resultados muy positivos y solamente quería aquí mostrarlo. La mayoría de nuestros pacientes con respuestas subóptimas o que han recaído, los rescatamos con CAR T cells. Y aquí solo quería mostrar este estudio reciente de un grupo en China también, con 35 pacientes. Y como ustedes ven, con muy buena respuestas, MRD negativo en el 100% de los pacientes con secuenciación y respuestas de sobrevida general al 100% y sobrevida libre de evento al año también del 100%. Y sobre todo sin recaídas y con muy buena tolerancia, solamente liberación de citoquinas de grado 1 en el 74% de los pacientes, pero sin toxicidad neurológica. El tiempo se me está acabando, pero aquí quiero mencionar rápidamente en cuanto a la respuesta, la valoración de respuesta con el MRD. Ahora estamos usando la secuenciación del ChronoSeq con el NGS y el PCR. Hay resultados recientes en los que hay una discordancia, pacientes con el NGS negativo y el PCR positivo en un poco más del 20%. Eh, la valoración con la secuenciación con el NGS es lo que tiene impacto pronóstico. Eh, Pacientes que están negativos para el NGS y negativos para el PCR, los consideramos para parar el TKI después de 5 años. Pacientes que son negativos para el NGS pero permanecen positivos para el PCR, continuamos con el TKI después de los 5 años. Este es el algoritmo de investigación, que es lo que estamos haciendo en este momento. Como dije, el tratamiento de entrada, blinaponatinib, pacientes de alto riesgo con hiperleucocitosis más de 70.000. Añadimos 2 ciclos de dosis altas de metotrexate y citarabina. Si el paciente es de alto riesgo y
NGS se negativiza, aún consideramos consolidación con CAR T-cells. Si el NGS se mantiene positivo, hacemos los CAR T-cells. Si se negativiza, pasamos a mantenimiento con el TKI. Y si el NGS permanece positivo, pasamos a trasplante. Pacientes de bajo riesgo, menos de 70.000 glóbulos blancos, básicamente lo mismo. NGS negativo, mantenimiento con TKI. No hacemos el CAR T-cells. Sin embargo, si el NGS es positivo, hacemos consolidación con CAR T-cells. Si después de los CAR T-cells el NGS se negativiza, pasamos a mantenimiento con el TKI. Y si se mantiene positivo, hacemos transición a trasplante. Y esto finalmente para mostrar cómo ha sido la evolución, el tratamiento y pues se ha reflejado con mejoría en las curvas de sobrevida. Esto en los últimos 30, 40 años. Y muchísimas gracias a todos por la atención. Desafortunadamente no podré acompañarlos en la sesión en vivo, pero si hay preguntas, ahí pueden ustedes ver mi correo electrónico, mi número de teléfono celular. Muchísimas gracias.